Pero Luis, ¿qué haces dándote vueltas con ese obi, apretándotelo tanto, que te vas a quedar sin respiración? Sí, la verdad es que se me está empezando a poner la cara morada ya casi de tanto apretar, pero claro, estamos en una nueva temporada de Japonesamente y quería ir vestido a la manera japonesa. Sí, eso está muy bien y podemos hasta hablar del kimono en este episodio, al menos de sus tipos, que es un tema así muy extenso, pero mejor si te pones el kimono y el obi de forma que puedas respirar, anda. Mira, esa es buena idea. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Oye, esto de que en esta temporada el teatrillo, la parte cómica la esté llevando yo un poco más así... Pero como que tú, no si me el gusta, si el que se ha apretado el kimono que no puede respirar soy yo, o sea, sigo siendo el tonto aquí de los dos. No sé, lo estoy viendo un poco raro. Esto es como este el teatrillo. Mortadelo y Filemón, yo soy Mortadelo, ¿no? Además soy el alto y tú eres Filemón. Bueno, vale, venga. Yo soy más tonto todavía. Bueno, pues en este primer Japonesamente de la temporada queríamos hablar un poquito del kimono, que es al final la vestimenta tradicional japonesa, aunque realmente en la actualidad se usa relativamente poco, ¿no? Básicamente para momentos festivos, sí, especiales, pero... Ha tenido un cierto revival, ¿no? Revival, por decirlo sí, de alguna manera, sobre todo porque hay actores y personas con cierta presencia mediática que intentan que se vuelva a poner de moda el llevar kimono. Pero claro, llevar kimono no es tan fácil como parece, el fondo de armario que hay que tener tampoco no es posible. Es algo complicado porque sí, son caros, y para poder llevar un buen kimono en la ocasión que lo requiere, porque luego lo hablaremos, y no sé si en este episodio o en otros episodios sí, sobre el kimono. Hay mucho tema y a lo mejor tenemos que hacer más de un episodio. Totalmente, pero no todos los kimonos valen para todas las ocasiones. Entonces, claro, esto también genera más problemas, ¿no? Entre que las personas, muchas mujeres, sobre todo, que son las que más lo llevan, no tienen ese conocimiento para vestirlo, no tienen ese presupuesto para comprar los kimonos, bueno, etcétera, y tenemos etcétera. todos los accesorios, además porque eso, dices, claro, no es solo el kimono, es todo lo que necesitas para vestir ese kimono. Totalmente. Que sin esos accesorios no puedes vestir kimono. Entonces se complica un poquito la historia, ¿no? Pero bueno, sí que nos gustaría hablar justamente de los kimonos, de su historia, de Totalmente. cuándo usar, Es algo muy interesante, pero como decimos, no se ve tanto, aunque en ciertas ocasiones, por ejemplo, pues ciertas festividades, lo vais a ver en algunos templos, santuarios, o claro, si veis geishas por la calle, ellas siempre visten a la manera tradicional, etcétera. O niños, por ejemplo, ¿no? En festividades como el Shichigo-san o el Seijin no Hi, el paso a la edad adulta, ¿no? También se suele celebrar vestido de kimono, al menos cuando se acude a los santuarios. Entonces es un tema que a mí me gusta mucho, y recuerdo, ¿no? Cuando hablábamos hace años con la madre de tu amiga Yuko en Kagoshima, ¿no? Que se quedaba, ella le gustaba el kimono y tenía un grupo de personas con las que se juntaba y vestían kimono, ¿no? Diferentes kimonos en diferentes ocasiones. Y cuando empecé a hablar con ella de esto, se quedaba un poco sorprendida de que supiera de diferentes tipos de kimono y en qué ocasiones se vestían y esto, ¿no? Porque decía, es algo que normalmente los hombres no conocen mucho, y menos encima si no son japoneses. Extranjeros, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de kimonos, Luis, déjame recordarte que la editorial RBA presenta Mitos y Leyendas de Japón, una apasionante colección de versiones novelizadas, eso sí, de historias tradicionales y costumbres japonesas. Pues sí, y me gusta mucho porque muchos japonistas nos preguntan a veces por mitos y leyendas de Japón. Bueno, de hecho, ya acabamos ves. la tercera temporada hablando precisamente de mitología japonesa. Y con esta colección de RBA vais a poder descubrir ese legado de emperadores y samuráis, de dioses, de espíritus sobrenaturales y de seres fantásticos como yokais y yureis. Entonces, en lugar de pedirnos a nosotros que hagamos, ¿no? episodios sobre yokais y estas cosas, pues ahí. os leéis Mitos y Leyendas de RBA y ya está. Ya lo tenéis ahí, porque es una fantástica edición con ilustraciones muy bonitas para descubrir pues ese Japón mitológico, ancestral, espiritual y, como decía, historias al final novelizadas, que están, es decir, adaptadas a los tiempos modernos para que todos lo podáis entender. Exacto. Mitos y Leyendas de Japón es una forma estupenda de conocer todas estas historias y mitos, una imprescindible si os gusta la cultura japonesa. Tenéis toda la información en mitosjapon.com. Pero bueno,
Vamos a seguir con el kimono porque, claro, ya hemos hecho episodios... Oye, los yokais llevan kimono, Luis. Es que me lo pregunto yo, no lo sé. ¿De cómo van vestidos los, yo supongo? Pues supongo que con una sábana blanca, como los fantasmas. ¿Habrá algún yokai que esté relacionado con los kimonos? Segurísimo. Segurísimo. El problema es que no lo tengo yo muy controlado esto, ¿eh? Pero bueno, ¿te acuerdas que habíamos hecho episodios en el podcast hablando del washoku y del yoshoku, ¿no? Claro que me acuerdo. Con esta dualidad de japonés versus occidental, ¿no? Y con el kimono, al final, pasa muy, muy parecido, porque en Japón distinguen entre el yofuku, que es la ropa occidental, y el wafuku, que es la ropa japonesa autóctona. De hecho, la palabra japonesa kimono es un término relativamente moderno, ¿no? Que surge justamente con la restauración de Meiji y su significado realmente cubre cualquier tipo de vestimenta. Si te fijas en los kanjis, creo que se puede ver un poquito más, ¿no? Vamos a hacer aquí un poco como hacemos en los Japón a fondo, ¿no? De palabra japonesa, pero es que, claro, es interesante. Claro, al final es la parte bonita del idioma japonés. La etimología, ver un poco esto. Entonces tenemos kimono, está escrito con 2 kanjis. Tenemos el primero, sería el kanji de ki, que es la abreviatura de kiru, que significa vestir. Y luego el segundo, ese mono, significa literalmente cosa. Ah, no es que vistas algo que es muy mono. No es que, pero puede ser que sea muy mono. Pero en este caso, básicamente es cosas que se visten, ¿no? Es decir, ropa. Así que kimono al final es ropa. Exacto. Lo que pasa es que no toda la ropa es kimono, aunque todo kimono sea ropa, ¿no? Esto me recuerda un poco lo del wagyu y el Kobe también. Exactamente, a mí también. Está... El caso es que cuando los occidentales llegaron a Japón tras la apertura del país, o un poco para forzar la apertura del país... Llamaron a la puerta, dijeron, abre. Pues vieron que había japoneses que vestían ese tipo de ropajes y les preguntaron por su estilo de vestimenta, porque claro, era diferente de lo que llevaban los occidentales. Y los japoneses contestaron simplemente usando la palabra kimono, porque llevaban ropa. Claro, ¿no? Para ellos es, una llevamos cosa ropa. de vestir. ¿Qué me estás contando, no? O sea, claro. señor occidental, ¿no? Mira que eres bárbaro, pues va a ser, ¿qué va a ser? Pues ropa. Pues claro. Y claro, hasta ese momento no se había acuñado ninguna palabra en Japón para definir su manera tradicional de vestir. Es decir, había palabras que definían ciertas prendas, pero no había un concepto de el kimono es esto. Porque claro, porque no era lo que se vestía. Kimono, pues eso, las cosas que se visten, es que no tiene nada más, ¿no? Entonces, pero claro, a los occidentales les llamó la atención esa palabra. Podríamos aquí hacer un episodio también del podcast, Luis, de términos y cosas que se romantizan esto me gustaría a mí, sí. Y se le añaden filosofías. Porque además dijimos que nos íbamos a meter en charcos en la 4ª temporada. Por eso lo digo. Pues bueno, el kimono no es un charco, no llega ni a charquito, pero es un poco eso, ¿no? Pues mira, pues vamos a llamar entonces a lo que sería la vestimenta tradicional japonesa, la vamos a llamar kimono, a pesar de que realmente kimono significa y a pesar ropa, de que realmente, ¿no? hay diferentes tipos, con lo cual al final lo tendrías que llamar por el nombre de cada tipo, ¿no? No como kimono, porque no es eso, no es un único... una única y hasta prenda. Realmente unos vaqueros también serían kimono, porque es ropa, ¿no? No deja de ser ropa, ¿no? Pero bueno, luego, claro, los japoneses también, aquí al mismo tiempo, dijeron, vienen occidentales, queremos distinguir, ¿no? Entonces, pues lo que llevamos nosotros es la wafuku, ¿no? Ropa. ¿Recordáis que decíamos ese wa? Que se pone delante, ¿no? Para hablar de algo que es japonés en contraposición de algo que no lo es, ¿no? Ese washoku, yoshoku que decías tú antes, pues aquí exactamente lo mismo. Tenemos el wafuku, la ropa japonesa, frente al yofuku, que sería la ropa de estilo occidental. Exacto. El caso es que la palabra kimono ya hemos dicho, ¿no? Surge en la restauración Meiji, pero realmente... Pero claro, la vestimenta es anterior, ¿no? Sí, porque no iban en pelotas los japoneses hasta ese momento, evidentemente, ¿no? Entonces, en el periodo Jomon, ¿no? Que es hasta el siglo III antes de Cristo y demás, los japoneses vestían unas ropas anchas de esparto para protegerse del frío en invierno. Más adelante, en el periodo Yamato, siglos III a V, ya de nuestra era, los japoneses, lógicamente, como siempre hemos dicho aquí, se vieron influenciados por la cultura china y de esta influencia aprendieron a criar gusanos de seda y empezaron a usar la seda de estos gusanos
para confeccionar su ropa. Sí, lo que pasa es que en esa época todavía no tenían desarrolladas técnicas pues, para teñir esos tejidos, ¿no? Hacerlas un poquito más bonitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, normalmente era una vestimenta blanca, tal cual. Normalmente también era de 2 piezas separadas, ¿no? Eso es. Sí que luego los comerciantes chinos, de nuevo, la influencia de China, es en que es toda la impresionante. creación de las bases tradicionales al final de la cultura japonesa, ¿no? Pero bueno, los comerciantes chinos pues introdujeron ropa de estilo, lo que llamaban hanfu, ¿no? Que era de una única pieza. Y se considera que es un poco el origen o que tuvo mucha influencia en el desarrollo del kimono. Sí, porque en los periodos Asuka y Nara, ya, ¿no? El Nara, por ejemplo, es del año 710 al 794, todavía los japoneses seguían vistiendo 2 piezas bien diferenciadas. Lo que pasa que entonces ya se conocían técnicas para teñir la seda y los diseños pues eran un poquito más coloridos y a menudo se vestían prendas adicionales en varias capas. Pero fue justo el periodo Heian, que es el momento, es el momento en que la cultura japonesa florece. Totalmente. Al máximo. Siempre bromeamos un poco, ¿no? Que claro, en la corte Heian la gente está tan ociosa, no aburrida, pero sí ociosa, tiene tiempo de hacer cosas, que hay un gran desarrollo de las artes, un gran desarrollo también de la estética, del analizar qué es bello, qué no es bello, de buscar la belleza, ¿no? Se está buscando la belleza en las pinturas, en los escritos, en las poesías, en la naturaleza, ¿no? Está todo el periodo Heian es un poco el de contemplar y la búsqueda de la belleza. Totalmente. Y de hecho fue en este periodo cuando se desarrolla en Japón una técnica nueva para confeccionar estas prendas. Y esta técnica consistía en cortar piezas de tela de forma rectangular que luego se cosían juntas entre sí. Entonces, claro, los fabricantes de ropa o los que hacían la ropa no se tenían que preocupar por la forma del cuerpo de la persona que iba a vestir esa prenda, porque la talla iba a ser estándar para todos, ¿no? Simplemente pues te lo cerrabas un poco más y luego te lo atabas para que se mantuviera en su sitio. Y precisamente esta técnica es la que se sigue usando en la actualidad para hacer un kimono, ¿no? Es muy curioso. Además, también en este periodo las mujeres solían vestir una prenda blanca de así mangas pequeñas llamada kosode, que de hecho el propio nombre significa eso, ¿no? Mangas pequeñas. Y aunque originalmente era una prenda interior, quizá también pueda considerarse una especie de precursor, ¿no? del kimono moderno. Totalmente. Porque se vestía con unos hakama, que es una especie de falda-pantalón, así como por encima, o también una especie de delantal, ¿vale? Por encima, llamado mo. Y claro, todas las prendas estas de corte recto ofrecían muchas ventajas, ¿no? Y pronto se empezaron a imponer como prenda de uso común, porque eran muy sencillas de doblar y esto hacía que fueran muy fáciles de guardar. Se podían además llevar en cualquier estación del año, porque si hacía frío, lo único que había que hacer era ponerse más capas. Bueno, lo que decimos siempre cuando los japonistas nos preguntan exacto. ¿qué me voy a Hokkaido? Pues capas. O sea, ¿capas? Es decir, estamos recomendándote lo mismo que en el periodo Meiji. Exacto. No, y en verano, Heian, Luis, Heian. Eso, Heian, perdón. Quería decir Heian, ¿no? Y cuando estás en verano, lo que puedes vestir es una única capa que encima esté confeccionada de tejidos más frescos, bueno, ¿no? Como lo de por tejidos ejemplo, más frescos... tejido más fresco porque nosotros al final somos pobres, Laura. Pero si tuviéramos dinero, por ejemplo, un kimono de ro, ¿no? Que es gasa de seda, es madre mía, eso es casi como no llevar nada. De hecho, bueno, en esta corte Heian, esta corte imperial, se puso de moda en un momento dado empezar a vestir kimonos sin forro, pero de varias capas, ¿eh? Normalmente el número más frecuente, el que veréis más en pinturas o cuando, por ejemplo, en el festival este de Kioto, el Jidai Matsuri, no me salía el nombre, que hay una representación de las eras, ahí podéis ver, ¿no? Todas estas, un poco todos los cambios del kimono y ahí se ve claramente ese Yuni Hitoe. El Yuni Hitoe es clasiquísimo. Exacto, son 12 capas. 12 capas. Y fíjate que en la intronización del emperador Naruhito en 2019, la emperatriz Michiko, su mujer, vestía un Yuni Hitoe. Pobrica mía, no se podía ni mover casi, parecía una muñeca. Bueno, esto demuestra precisamente lo que decíamos de lo ociosos que estaban en el periodo Heian, porque evidentemente vestir un Yuni Hitoe implicaba... No es práctico. No era práctico, necesitabas muchísima ayuda de gente para vestirlo, para hacer cualquier cosa. Para andar casi. Pero era muy estético, porque además, ¿no? Aunque se llevaran muchas capas, todas las capas se veían en los extremos de las mangas y en
el cuello. Es súper bonito, ¿eh? Claro, porque no es que digas llevo 12 capas, pero lo único que parezco es el muñeco Michelin, ¿no? Esto que vas ahí engordando, claro, ¿no? Sino que todas las capas se ven. Y esto hizo que los japoneses empezaran a cuidar la armonía entre los diferentes colores de cada una de esas capas. Y esas combinaciones solían representar motivos estacionales o a la clase política a la que se pertenecía. Y claro, todo este sentido estético encaja muy bien con lo que tú decías de cómo era el periodo Heian, ¿no? Era el momento en el que pensar en estas cosas. La estética, la búsqueda de la estética japonesa, ¿no? Ya hicimos un episodio del podcast también. Luego, durante los periodos Kamakura y Muromachi, ya nos estamos yendo pues desde finales del siglo XII hasta más o menos finales del siglo XVI. Sí, prácticamente justo antes del periodo Edo. Exactamente, es época ya de samuráis, ya estamos termina el periodo Heian, ya haremos a lo mejor algún episodio así de historia, un repasito de la historia básico, pero termina el periodo Heian, se inicia la era de los samuráis con Kamakura, y entonces ya digamos que en esa época los tanto hombres como mujeres empiezan a llevar ropas de colores muy, muy, muy brillantes. Los propios samuráis, esos guerreros tan legendarios casi, vestían los colores de sus líderes, ¿no? Que representaban a sus líderes. Bueno, era una manera también de distinguirse en el campo de batalla luego, incluso, ¿no? Pero es muy curioso porque el propio campo de batalla casi era como un desfile de moda. Claro. Se podían ver las... Claro, estamos hablando que si en el periodo Heian era todo la búsqueda esta de la belleza, la armonía, la naturaleza y todo esto, las eras posteriores son eras de batalla, son eras de los samuráis. Pero algunas cosas quedan. Ahí está, ¿no? Pero se busca justamente el ir añadiendo cosas o el buscar las modas, cambiar cosas, diferenciarte de tus rivales, ¿no? La ropa puede servir mucho por eso y a veces bromeamos que los campos de batalla casi es eso, ¿no? Un desfile de moda. Sí, lo que pasa es que los samuráis en esta época de guerras no tenían ni tiempo ni paciencia para vestir las 12 capas del periodo Heian, ¿no? Entonces la moda cayó en desuso. Luego, cuando llega el periodo Edo, ¿no? Y la Pax Tokugawa, realmente los samuráis de cada señor feudal empezaron a identificarse por los colores y los patrones de sus uniformes. Al final, pues eso, cada dominio, que era como se denominaban las provincias del Japón de la era Tokugawa, pues tenía sus propios símbolos para distinguirse del resto y al final pues los samuráis vestían ropas que mostraban esos símbolos. ¿Y cómo eran estos uniformes de los samuráis? Porque si no recuerdo mal tenían 3 partes. Exacto. Tenían un kosode, que hemos dicho, ¿no? Que era una prenda de mangas cortitas. Manga corta. Aquí, claro, a veces hay que decir cuando hablamos en Japón de mangas cortas, no es que sea como una camisa de manga corta que te llega por el codo, ¿no? Sabéis que si habéis visto a alguien vestido en kimono, que las mangas cuelgan un poco de la zona del antebrazo, ¿no? Entonces, cuando decimos manga corta es que cuelga poco. Ahí está, ¿vale? buen apunte. Luego tenía un kamishimo, que era una prenda de lino sin mangas que se llevaba sobre el kosode y estaba almidonada en los hombros para que sobresaliera, que esto lo hemos visto en los samuráis siempre, sí, ¿no? pero son como las sombreras luego de los años 80, Totalmente, 90. era como una especie de chaleco con las sombreras Ahí así, está. muy llamativas, y luego unos hakama, que eran la especie esta de falda pantalón, ¿no? Que es la imagen típica del samurái que tenemos, vestido un poco, pues eso, a la manera de gala, no tanto con armadura, no para guerrear. Claro, tenemos estas tres partes del uniforme. Al final hay bastante ropa para confeccionar y dan bastante juego. Se pueden usar diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes maneras de decorarlo. Total, que estos uniformes acabaron un poco convirtiéndose en todo un arte, ¿no? Las vestimentas de esos uniformes de los samuráis cada vez fueron más y más valiosos y de hecho empezó una tradición que era dejarlos en herencia, que usaran de padres a hijos. Bueno, y como algunas veces se cuenta también, era en un periodo de paz, los comerciantes y los artesanos empezaron a tener dinero, pero no podían mostrarlo, porque al final eran clases más bajas que los samuráis. Entonces, una manera, por ejemplo, era pues llevar ropa que fuera de mucha calidad,
pero que no se notase tanto, ¿no? Que fuera como sutil. Pero claro, entonces esto hizo también que todas esas artesanías relacionadas con la confección de kimonos, el dibujo de los diseños sobre el kimono, esos teñidos, estas ¿no? telas de, pues eso, de gasas de seda maravillosas y tal, pues claro, floreciese porque a priori tú veías a un comerciante, ¿no? En un pueblo, en una ciudad japonesa, y dices, bueno, pues lleva ropa japonesa No era como el resto. ostentoso. No era ostentoso, efectivamente. Pero en cambio sí que le había costado Le mucho costado su dinero. bueno Y esto dinerillo. aplica a muchas más artes, ¿no? Siempre esas artes pequeñas, digamos, de artes decorativas, cosas Total. así. Todo esto floreció en el periodo Edo Bueno, justamente tenían que por lo que tú gastarse el dices. dinero en algo, Ahí ¿no? está. Y no podían ser ostentosos y parecer que tenían más dinero que los Exacto, samuráis, ¿no? no les dejaban. Luego, restauración Meiji, ya sabéis, 1868 hasta 1912 es el momento en que Japón se abre al extranjero, bueno, lo fuerzan a abrirse, Ya lo que decía yo. después de casi, bueno, más de 2 siglos de aislamiento, y ahí entra toda esa influencia occidental, entran las ropas, ¿no? De corte occidental. Bueno, sobre todo porque Japón ve esos países occidentales más poderosos y quiere mirarse en ese espejo y dice, nosotros qué hemos estado haciendo, ¿no? En nuestra época feudal. Entonces, claro, tanto a los miembros del gobierno como a los del ejército, el nuevo ejército imperial, Esto es importante, se ¿eh? les obligó por ley a vestir ropas occidentales en sus funciones oficiales. Entonces todo aquello provocó que el uso del kimono empezara a decaer como prenda de uso cotidiano y que se convirtiera en una prenda solo para ocasiones especiales. De hecho, ¿no? Hay fotos del emperador Meiji, de Mutsuhito, que sale pues con un uniforme de gala militar, pero es un uniforme de gala militar pues de estilo occidental, con absolutamente. sus charreteras, ¿no? Sus medallas, etcétera, ¿no? Una chaqueta, no sé, es que dices, es que este señor pues dice, vale, tiene cara de japonés, pero está vestido pues como todos los ejércitos de la época. Eso fue un punto de inflexión muy importante en el mundo del kimono, y luego todavía fue a peor porque durante los primeros años del periodo Showa, es decir, en ese ambiente prebélico, el gobierno restringió justamente la producción de seda, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que los diseños de kimonos al final se volvieron mucho menos complejos. Se tuvo que reinventar un poco la industria porque no se podía acceder a esa producción de seda como se había hecho en el pasado. Totalmente. Luego, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, a medida que la economía japonesa se va recuperando, el kimono se va haciendo más asequible y se empieza a producir en grandes cantidades, además con nuevos conceptos y nuevas ideas sobre la moda que llegan tanto de Estados Unidos como de Europa, ¿no? Que afectan a los estampados y al diseño exterior de la prenda. Lo curioso, sin embargo, es que la forma de la prenda permaneció inalterable. El problema es que ya lo que decíamos al inicio, ¿no? En la actualidad los japoneses usan relativamente poco, bastante poco el kimono, especialmente en su vida cotidiana, ¿no? Decíamos antes, momentos especiales, ocasiones especiales, por ejemplo, ciertas celebraciones que has mencionado tú antes, pero también pues bodas, funerales, Bodas, por ejemplo, claro. ceremonias del té, ciertos festivales, ¿no? Ciertos eventos sí, pero luego en el día a día es muy difícil ver a japoneses usando kimonos. A ver, salvando las distancias, porque, o sea, no tiene tanto que ver, pero tú, por ejemplo, cuando vas a una boda occidental, hay algunas que son como más de tiros largos, ¿no? De postín, que los invitados, por ejemplo, masculinos, llevan un chaqué, sí, ¿no? Que es algo, o por ejemplo, en ciertas fiestas de gala un poco de noche, llevas lo que llamamos en España un smoking, lo que sería un tuxedo, sí, ¿no? Con pajarita y esto. Y claro, salvo gente que se mueva en esos círculos muy a menudo, ¿no? Y el chaqué prácticamente ni siquiera, la mayor parte de la gente lo que hace es alquilarlo. ¿no? Porque claro, no tienes ni el dinero ni las ocasiones para vestirlo. Y al final con el kimono pasa un poco parecido, ¿no? Hay ocasiones especiales, pues se te casa un hijo, por ejemplo, o algo, y dices, pues me voy a poner el kimono, pero entonces ¿qué haces? ¿Te compras un kimono de seda para la ocasión que puede ser carísimo? O lo alquilas, o a lo mejor te compras un kimono de un tejido nuevo, ¿no? Pues que sea, por ejemplo, yo qué sé, poliéster o algo, y dices, claro, es que no es lo mismo. Bueno, en muchas familias hay 1, 2 o 3 kimonos, depende de la familia, claro, que van pasando, que van ¿no? pasando de generación en generación, y bueno, pues se va usando. Claro, ese lo que kimono. pasa es que los kimonos que pasan de generación en generación pueden ser muy valiosos por la seda, por el diseño que tienen y demás, pero cuando los ves, aunque la forma no ha cambiado mucho, sí que hay diferencias
a veces sutiles en cuanto a las hechuras en la zona de los hombros. Y hasta el propio diseño, porque aunque hay diseños etcétera, que evidentemente son clásicos, ya hablaremos de ello, no sé si hoy nos va a dar tiempo, pero quizá en otro episodio podemos hablar de la influencia de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, se ve todo, ¿no? Un poco más. Pero bueno, no todo es tan negro, es verdad hombre, que... no. Se usa poco, pero lo que decíamos, uno va paseando por Kioto, por ejemplo, y entre muchos turistas que están adoptando el vestir kimono durante un día y hacerse fotos, por ejemplo, por las zonas, ¿no? de conservación histórica de Kioto, que esto a los japoneses les encanta, no hay ningún tipo de problema. Sé que mucha gente a veces nos pregunta, oye, pero ¿se van a molestar si yo me pongo un kimono? No, al contrario, a ellos les encanta. ¿Por qué? Porque les gusta que esa parte de su cultura sea abrazada por los extranjeros y siga viva, porque si no, a lo mejor al final acabaría desapareciendo, ¿no? Y vemos también a veces en premios, en ciertos eventos, hasta a nivel internacional, actores, actrices que se ponen kimono para recibir un premio, por ejemplo, me parece maravilloso. En algunos casos no hemos visto, por ejemplo, a Guri Shun vestir kimono con sombrero, sí, ¿no? Un sí, sombrero sí. de estilo occidental, bueno, que es una porque mezcla va muy bien. Muy peculiar. Y hay, por ejemplo, cosas curiosas, como un diseñador japonés llamado Yotaro Saito, que usa tejidos como tela vaquera o denim para confeccionar kimonos, ¿no? Que es una manera de mezclar influencias. De estar al día de estar al día, sí, sobre todo eso. Que a veces es el problema un poco con la visión que tenemos de lo japonés y que a veces les pasa a ellos también, quizá por tanto como han asumido, ¿no? Nuestra visión orientalista de su cultura. Que hay ciertas cosas que pueden seguir evolucionando y deben seguir evolucionando, pero parece que se tienen que quedar estancadas en el tiempo. La evolución porque si no, no tiene lo consideramos kimono de verdad. Ahí y dices, está. oye, pues es que ahora hay nuevas influencias, pues ¿por qué no va a ser hay el nuevos kimono tejidos. así? Claro. La evolución no tiene que ser negativa, per se. No tiene por qué serlo. Tenemos nuevos kimonos, tenemos nuevas modas, tenemos nuevos conceptos de lo que es bello, de lo que es bonito. Pues esto puede ir también de la mano de una evolución del propio kimono, claro que sí, ¿no? Bueno, nos estamos enrollando muchísimo. Ya, pero es que es un tema que a mí me gusta mucho, porque además todo lo que implique con temas históricos me encanta. ¿Quieres contarnos un poquito? Porque lo hemos dicho antes, ¿no? Cuando se empezó a hacer el kimono, lo que ya llamamos kimono, por partes, ¿no? Decías todo partes, así rectangulares. ¿Quieres explicar un poco cómo se hace un kimono? Vale, pues el método que se usa es cortar un tan de tela en 8 partes. Y diréis, ¿qué es esto del tan de tela? Pues el tan, ¿no? T-A-N, es una pieza de tela que mide más o menos unos 12-13 metros de largo y unos 36-40 centímetros de ancho. Y esa pieza se corta en 8 partes. Y estas 8 partes luego se cosen de forma que se obtiene la forma básica del kimono. Yo esto del tan lo sabía porque en eBay siempre veo ahí tans de tejidos japoneses para hacer kimono. Y hay algunos que son maravillosos y están en una oferta fantástica y viene muy bien pues para hacerte faldas, para hacerte tops, bolsos, lo que sea. ¿No? Perdón pues por el aquí. Pues dos de esas partes, Laura, se cosen para formar la parte principal del cuerpo, otras 2 se utilizan para las mangas, por ejemplo. Luego la anchura necesaria en la parte del kimono que hay bajo el cuello se consigue con otra parte, que es un poco menos ancha que el resto, más o menos de la mitad, y el cuello se consigue con otra parte de la mitad de anchura. Bueno, entonces al final la anchura real de la prenda y de las mangas se ajusta gracias a la forma de hacer las costuras, ¿no? Depende de cómo las hagas, pues haces que sea eso, pues más ancha o más estrecha. Y la longitud varía escogiendo partes más o menos largas. Y en el caso, por ejemplo, de maikos y geishas, que también hemos mencionado antes, que claro, son un poco las que sí que llevan kimono todos los días, ¿no? Siempre vamos a verlas en kimono. ¿Es exactamente igual? Bueno, cuando están de día o vestidas no de guerra, por así decirlo, utilizan kimonos normales entre comillas, porque son maravillosos, los habituales, digamos, del estilo habitual. Pero cuando están vestidas para entretener, utilizan un kimono ceremonial con, ¿no? Que a veces a lo mejor habréis visto alguna foto con una parte baja del kimono que arrastra, ¿no? Por encima del tatami cuando están en estas salas de las casas de té, ¿no? Entre
entreteniendo y claro, dices, ¿cómo puede ser? Y es que esos kimonos utilizan 2 tan de tela para confeccionarse en lugar de uno solo. Sí, de hecho es bastante habitual, si os fijáis en las fotos que, por ejemplo, tenemos en japonismo de geishas y maikos, son todas nuestras, veréis cuando van andando por la calle, están yendo a un banquete, veréis que siempre llevan el kimono recogido normalmente con la mano derecha, a veces con la mano izquierda, depende de dónde lleven Claro, lo recogen, ¿no? Para no arrastrarlo por el suelo. Porque claro, solo se arrastra en esas habitaciones de tatami que están limpias, ¿no? Y el sonido de ese kimono arrastrándose por el tatami fantástico. Es un sonido muy característico. Y bueno, a veces incluso, Laura, cuando para invierno es muy frío, pueden usarse hasta 3 tan de tela para ese kimono. Y además, lo importante, ¿no?, aquí hay que decir es que no se desperdicia tela en absoluto, ¿no? No tienes una pieza de tela y recortas, ¿no?, como a veces pasa con ciertas piezas occidentales, sí. Sino que aquí toda la tela se utiliza. Todo se utiliza, ¿no? Todo. ¿Y tejido todos son de seda? No, hombre, la seda es, claro, es el más caro, el que hace con los kimonos más estupendísimos, pero por ejemplo hay prendas como el yukata, que podríamos llamarlo con muchas comillas, ¿no?, un kimono de verano, sí, que se viste, pues se viste eso en momentos también festivos un poco, ¿no?, los matsuri veraniegos, veremos muchas personas vestidas de yukata, que en este caso se suele hacer de algodón. Y como decía también, hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no tiene presupuestos para tener un fondo de armario de kimonos muy a tope, pues muchos se hacen de poliéster o de fibras sintéticas, porque esto abarata el precio y permite que la gente se compre el kimono, pues para ponérselo de vez en cuando. Sin gastarse un riñón. Sin gastarse un riñón, porque gastarte mucho dinero para ponértelo una vez y luego tenerlo en el armario, por mucho que lo puedas dejar en herencia a una hija, por ejemplo, pues no es... Entiendo que no es muy apropiado. Entiendo que lo que se haga así por partes, ¿no? La ventaja es probablemente que si una parte tienes una mancha o una parte se gasta o sucede algo, básicamente, ¿no?, solo habría que quitar esa parte, o sea, descoser el kimono, quitar esa parte y sustituirlo por una parte nueva. Entiendo que eso es una ventaja interesante. O simplemente se hace, pues por ejemplo, pues eso, si tú lo desmontas, el kimono es mucho más fácil de tratar también, ¿no? Cuidarlo, limpiarlo esa parte. Y todo esto, efectivamente, porque claro, no se hace de la misma, no se mete en la lavadora, ¿no? Tal cual. No, por Dios, no lo metáis en la lavadora. Bueno, hablemos de tipos de kimono. Venga, Luis. La verdad es que cuando quieres vestir de la manera tradicional, ¿no?, en Japón, no vale cualquier kimono para todas las ocasiones. Eso es un poco estresante, he de decir, desde la perspectiva de una persona que yo, por ejemplo, no estoy tan metida en el ambiente del kimono como Luis, y para mí a veces es un poco estresante tienes que saber qué kimono ponerte, yo creo que depende eso no de es cada tan ocasión complicado. o tal. Para mí es más complicado, no sé, el hecho de que los accesorios y complementos que tienes que llevar y que van bien con un tipo de kimono no siempre van bien con otro, ¿no? Entonces toda esa parte adicional para mí lo complica más. De todas maneras, Laura, no es tan diferente a cuando tú recibes una invitación a una fiesta. Lo que pasa que, a ver, que nosotros aquí en japonismo pues somos un poco pobretones, ¿no? Y no recibimos muchas. Pero si a ti te dicen, ¿no?, vestido largo o cóctel de noche, no sé cuánto... Pues bueno, yo también me muero. Porque claro, yo también me muero porque no sé a qué se refiere cada cosa. Me voy a ¿no? Google y digo, ¿qué significa invitación cóctel? Exacto, pero también existen diferentes tipos de, ¿no?, si vestido largo, que si vestido corto y tal, en cierto. diferentes tipos de situaciones, ¿no? Pues con el kimono, salvando las muchas distancias, pasa un poco eso, ¿no? Que no todos los kimonos valen para todas las ocasiones. Vale, pues empecemos, venga, el más formal. ¿El kimono más formal cuál sería? Pues el kimono más formal sería el que se llama tomesode, que es uno de los que vais a ver más frecuentemente en bodas japonesas. Cierto. Si estáis en Tokio, por ejemplo, y os acercáis un domingo al santuario Meiji, es muy frecuente ver bodas japonesas en el santuario. Sí, además las veréis porque cruzan lo que sería el patio, ¿no?, la plaza principal del santuario. Van primero toda la procesión, van primero hacia un lado y luego ya salen los novios también y van para el otro lado, ¿no? Hacen ahí la procesión. Exacto. Y el tomesode es el kimono más formal que pueden vestir las mujeres casadas. Lo que pasa que es muy caro y se viste en muy pocas ocasiones y además muy formales, lo que hace que sea poco frecuente, ¿no? Porque que haya muchas mujeres que realmente tengan uno en propiedad.
Los kanjis, ¿vale? ¿A ti te gusta Tomesode. esto? Venga, cuéntalo. Sí, el primero viene del verbo tomeru, que significa atar, y ese segundo, el sode, significa manga, ¿no? Esto ya Eso nos lo es. vamos conociendo. Así que el significado sería algo así como llevar las mangas atadas o un kimono de mangas atadas. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de cuando en el pasado las mangas más largas del kimono de las mujeres solteras, porque las mujeres solteras llevaban kimonos con las mangas que colgaban mucho más, y esas mangas se ataban de forma que no molestaba para hacer las tareas domésticas. Que sigue pasando. Que sigue Vosotros, pasando. si vais a un restaurante tradicional japonés, por ejemplo, o a veces en los ryokan, el personal lleva, ya veremos otro tipo de, pero lleva kimonos, y vais a ver que lleva siempre como unos cordones. Una especie de cordones para sujetar las mangas para poder hacer las tareas Y sin que no ningún tipo de molesten problema. cuando mueven los brazos, ¿no? Eso Pues es, ¿no? poniendo Entonces, platos, todavía lo podemos limpiando ver cosas, preparando comida, lo Pero que sea. claro, si hemos dicho que esto es un kimono formal, entiendo que no van con las mangas atadas. No, claro, porque es que al final, para no tener que atar las mangas se hicieron más cortas cuando las mujeres pasaban de ser solteras, que se supone que no tenían responsabilidades, a casadas, que entonces tienes responsabilidades familiares. ¡Qué bueno! Ostras, encaja además perfectamente. Y entiendo que la longitud o la caída, podríamos decir, de esas mangas de un tomesode ¿es siempre igual o No, varía? No, en principio, a ver, si tú no tienes mucho dinero, pues te compras el primer Lo tomesode que hay, que lo que veas, hay. ¿no? Pero lo real es que varía con la edad de la persona que lo viste. Entonces, por ejemplo, unos 60 centímetros de caída de la manga, que es una longitud estándar, sería hasta los 30 años más o menos. Y luego, a medida que la mujer va cumpliendo años, la longitud se va cortando poco a poco con cada década que cumples hasta los 50, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 50 años, la caída de las mangas es de unos 49 centímetros. Vale, ok. Con lo cual, tú imagínate, ¿no? Encima vas cumpliendo años, entonces el kimono lo puedes seguir utilizando, pero lo tienes que llevar. Se deshace, Claro, entiendo. y entonces lo vuelves a coser de una manera que, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Según cómo hagas esas costuras entre esas diferentes piezas del tan de tela, pues haces que la manga caiga menos. ¿Hay diferentes tipos de tomesode? Hombre, claro que sí. El tomesode tienes dos tipos, ¿no? Uno que es negro y otro que es de color. El negro se le llama kurotomesode. Kuro es negro. Y el de color se llama hirotomesode. Hiro es color. Y la única diferencia es que en un caso es negro y en el otro puede ser de diferentes colores. Vale, o sea, ahí esa diferencia más o menos la entendemos. ¿Y cuándo nos ponemos este kimono? Hemos dicho que me has dicho que era el más formal. Exacto. Lo que pasa que es una diferencia importante, ¿eh? Porque el color... ¿Sí? Sí, esta diferencia de color cambia el grado de formalidad del kimono. El kurotomesode, el tomesode negro, se viste solo en ocasiones muy formales, por ejemplo, bodas, y solo lo llevan además las familiares más cercanas de los novios, como por ejemplo las madres, ¿no? Porque además el kimono, el kurotomesode, lleva 5 blasones familiares, ¿no? Los kamon, que indica pues, tu apellido, por así decirlo, la familia a la que perteneces, ¿no? Un poco el escudo, digamos. Totalmente. Entonces, cuando se llevan 5 blasones, se llevan 2 en los hombros por delante y 3 por detrás, ¿no? Uno en la zona de casi como de la nuca, ¿no? Más o menos en el centro, y otros 2 también detrás de los hombros, más o menos, por así decirlo. Pero, por ejemplo, el hirotomesode también se ve en las bodas. Lo que pasa que en este caso lo visten las amigas de los novios. Claro, efectivamente. Claro. Personas que tienen una relación muy cercana, pero no son las madres. Entonces, si tú te vas a una fiesta formal, por ejemplo, ¿no? Una ceremonia del té, por ejemplo, pues podrías a lo mejor llevar un hirotomesode, ¿no? Pero no es lo más apropiado para estos casos, porque es incluso el tomesode de color demasiado formal. Y también es curioso, porque depende del número de blasones que le pongas, ¿no? al tomesode de color, pues tiene más o menos formalidad, ¿no? Puedes llevar un blasón, ¿no? En la espalda, puedes llevar 3 o puedes llevar los 5. Vale, entonces para más o menos distinguir un poco un tomesode, entiendo que deberíamos fijarnos primero en la caída de las mangas, ¿no? La longitud, ver que cuelgan poquito, si cuelgan mucho va a ser otro tipo de kimono. Luego mirar el color, ¿no? Claro, especialmente si es negro ya vamos a
probablemente saber que es un Kurotome Sode. Si es otros colores, pues probablemente habría que fijarse quizá en los patrones, ¿no? Esto en los dibujos. Es lo más importante, porque al final todos los kimonos, ¿no? Hemos dicho que parte de toda esta artesanía es también los diseños que llevan, que se pintan a mano y demás. Pero claro, en un Kurotome Sode, en un Tomesode al final, ya sea de color o negro, los patrones que hay en el kimono están solamente en la parte baja, por debajo de la cintura. Es decir, que de la cintura para arriba el kimono va a seguir siendo negro o de color, o sea, pero sin patrón, ¿eh? Y luego, claro, el tema de los blasones que has comentado, que yo hago una pequeña reflexión. Quizá esto es un problema, el tema de los blasones, problema entre comillas, porque claro, si tú quieres ir con un Kurotome Sode a la boda de tu hijo, por ejemplo, lo de alquilar un Kurotome Sode es complicado porque evidentemente no va a tener los blasones de tu familia, ¿no? Quizá esto se debería relajar un poquito para que la gente justamente pudiera, ¿no? Totalmente. Supongo que debe haber en muchas familias, debe haber uno que va pasando. Exacto. Pero lo importante sobre todo es eso, es fijarse en el diseño de los patrones. Si veis un kimono que tiene, por ejemplo, algún tipo de dibujo por las mangas o por la zona de los hombros o algo de esto, dices... A lo mejor todavía no sé qué tipo de kimono es, porque todavía no he escuchado esa parte del podcast, pero ya sabemos que un Tomesode no va a ser. Vale, y hemos hablado de la caída de las mangas. Me ha hecho gracia lo de, claro, el Tomesode viene, ¿no? En su origen de atárselo de las mangas. Hemos visto, estando por Japón, todo el mundo seguro que os habéis fijado, que hay un tipo de kimono que tiene unas mangas que caen muchísimo, muy largas. Exacto. Ese es el Furisode, ¿verdad? Exacto. Este es un kimono formal también, pero en este caso para chicas y jóvenes solteras. Es decir, es el equivalente al Tomesode en formalidad, ¿vale? Pero para chicas jóvenes que no se han casado todavía. Me gusta el nombre porque Furi, en este caso, viene de movimiento, aleteo, ¿no? Y luego, claro, ya sabemos, el sode es el de mangas. Con lo cual, claro, tiene sentido. Si tú ves una niña pequeña, por ejemplo, correteando con un furisode, bueno, una niña pequeña, pero, ¿no? Correteando con el furisode, muchas veces va jugando con las mangas, las mueve, ¿no? Un poquito. Aletear. Exactamente. Pero es que además se solía decir, Laura, que una muchacha podía atrapar el corazón de un hombre en las largas mangas de este tipo de kimonos y las movía con gracia. Bueno, eso me parece que queda muy bien poéticamente, pero me parece un poquito pasado de historia, también te lo digo. Oye, a veces las mujeres, por ejemplo, no utilizan la visión, ¿no? Su ropa para... Corta, que te metes en líos. Entiendo, colores bastante... Entiendo, por aquello de la juventud, probablemente colores y patrones mucho más brillantes, bueno, ¿no? Imagina la diferencia entre una geisha y una Es lo maiko. que estaba pensando. Justo estaba pensando en eso, ¿no? Que yo eso sí que lo controlo más que el kimono. ¿Hay tipos de furisode diferentes? Pues sí, hay tipos según sea la longitud de caída de las mangas. Vale. Porque tienes el ko furisode, que ko es pequeño, ¿no? Entonces la caída de las mangas es de unos 85 centímetros. Tienes el chuburisode, que la caída de las mangas es de longitud media, unos 100 centímetros, es el más común. Y luego tienes el oburisode, donde las mangas caen unos 114 centímetros, que más o menos cuelgan hasta los tobillos, ¿no? Bueno. Y suele recibir el nombre, el oburisode, también de honfurisode. El furisode de verdad. El furisode de verdad. El auténtico. Sí. ¿No? Entiendo que este furisode se viste también en ocasiones formales, especiales, como por ejemplo, entiendo una boda. Por ¿no? ejemplo, Sí. En una boda, por ejemplo, si eres familia de la novia y sigues estando soltera, pues te vas a poner un furisode. Que eso me parece un poco chungo, porque imagínate que, a ver, yo entiendo que las cosas van cambiando y entiendo que si ahora una mujer de 30 años sigue soltera, en muchos casos ya no se pone un furisode, ¿no? Porque claro, es un poco de meter el dedo en la llaga si es que la señora se quiere casar, si la chica no se quiere casar, me parece estupendo. Sí, hay ciertas cosas que cambian un pero poco, que se ve, claro. Porque al final un furisode va asociado también a una cierta juventud. Exacto, ¿no? Se ve como muy joven. Vale, Año Nuevo, entiendo también, en el pasado, supongo, ¿no? Ciertas celebraciones así importantes, ¿vale? Totalmente. Y luego las maikos llevan un tipo de furisode al final, ajá, ¿no? Que por eso te decía, porque al final las maikos son como chicas muy jovencitas, ¿no? Todavía muy inexpertas.
que llaman mucho la atención. Entonces, si te fijas en la caída de las mangas del kimono que llevan las maikos, pues es la del Furisode. No te voy a preguntar sobre obis, diferencias en los obis No, y demás, porque esto yo creo que lo vamos a dejar para otro episodio. Sí, yo lo Así entiendo. que yo te voy a preguntar por un kimono un poco más versátil, porque estos dos que me has contado ahora son más formales, ¿vale? Entiendo que necesitamos en la familia que haya uno al menos para poder usarlo, ¿no? Pero yo quiero un kimono formal, pero un poquito más versátil. ¿Qué me puedo poner? Entonces yo te propongo el homongi, que es ropa de visita, ¿no? Oh. Es el nombre, o sea, la traducción de sus Sí. kanji, y que es uno de los kimonos más versátiles que hay porque sirve para muchísimas ocasiones. Es un kimono formal, pero no tanto como para que parezca que vas Muy elegante, excesivamente elegante, ¿no? Vale. No vas pasada de elegancia. Entonces suele ser el tipo de kimono más típico, o solía ser, porque no se visten tanto, ¿no? Los kimonos hoy en Claro. día, como hemos dicho, cuando ibas a visitar a alguien, ¿no? Entonces de ahí su nombre, ¿no? Kimono de visita. Las mangas, entiendo, poca caída. Poca caída, exacto. Vale. Se puede encontrar de cualquier color Vale. también. ¿Y lleva blasones en este caso? Pues lo normal hoy en día es que no tenga blasones. Cuando Vale. era más frecuente vestir de kimono, un homongi sin blasones, sin embargo, era casi impensable, ¿sabes? Porque se usaba en eso en ocasiones bastante formales, solamente un punto por debajo del tomesode. Pero hoy ya que no se viste tanto, no se suele llevar con blasones. Por ejemplo, si me quiero ir a un concierto, es un concierto especial y que me quiero poner guapa, yo creo que sería un buen kimono Sí, para claro, ponerme, ¿no? claro. Un homongi. Evidentemente, si voy también a una ceremonia del té, también podría. También. Y cosas así, ¿no? De Exacto. que cuando te quieres arreglar, quieres vestir kimono y quieres ir, lo que decimos, ¿no? No me gusta mucho esta expresión, pero es la que hay, ir arreglada. Y con el tomesode, lo digo bien, te pasarías de frenada muchísimo, es demasiado formal. Este es un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Lo que pasa más es que versátil. el homongi hoy en día ha dado paso a otro tipo de kimono, el hiromuji con blasones, como vestimenta más cotidiana. Oh. Porque el hiromuji con blasones es también un kimono muy versátil y, sin embargo, es más barato. Y claro, eso luego Eso hablamos del interesa. hiromuji. No, Claro. no, podemos hablar ahora. Háblame ahora del hiromuji. Bueno, pues el hiromuji es un kimono que se caracteriza por ser de un único color, que es Vale. lo que significa al final el nombre. Ujú. Y tampoco lleva ningún diseño teñido sobre el tejido, ¿no? O sea, que es un kimono de color. Es un kimono de color, exacto, y Vale. ya está. Entonces puedes llevar, por ejemplo, un crepé de seda raso o una seda cruda, por ejemplo, incluso. Entonces, claro, es un tipo de kimono válido para cualquier situación formal, ¿no? Y se usa generalmente en ceremonias que marcan un cambio en la vida de una persona. ¿Y puede ser de color negro? Como el tomesode que hemos dicho, el kurotomesode muy formal, las madres de las novias y eso. ¿Aquí podría haber un hiromuji de color negro? Lo hay, de hecho, se llama mofuku y es Ajá. el kimono que se utiliza de funerales. Si tú te acuerdas, cuando vale. estuvimos en Nagasaki en el Shoro Nagashi, Sí. este festival de Obon, que precisamente es un festival de conmemoración, ¿no?, de las personas fallecidas de la familia, estábamos al lado de uno de estos barcos que desfilan por la ciudad y aparecieron varias mujeres vestidas con un kimono mofuku, un hiromuji solo de Sí, color negro, sí. porque eran las familiares, ¿no?, de la persona que tenía la foto en ese barco. Y claro, entiendo que un kurotomesode es como muy bonito y muy formal para un evento como un funeral o un luto, que lo que quieres es algo mucho menos ostentoso, entre comillas. No, ¿no? y sobre todo porque el tomesode, los accesorios tienen color y estas cosas, mientras que en este caso el obi y los accesorios son también en negro. Vale. Antes querías hablar también del tsukesage. Yo te he dicho, no, ya que estamos aquí Sí. con el hiromuji, hablemos del hiromuji, porque entiendo Bueno. que el tsukesage está perdiendo un poco de fuerza porque el hiromuji justamente se ha popularizado Se ha bastante, popularizado ¿no? mucho, ¿no? El sukesage quedaba entre medio, pero por cierto, habíamos perdón. hablado en el tomesode, ¿no?, que llevaba solamente los diseños en la parte baja. Sí. El homongi que hemos dicho antes, este kimono de visita, ¿vale?, tiene diseños o patrones que van teñidos en la parte baja, pero también en la parte de las mangas y la espalda llegando hasta los hombros. Vale. Lo que pasa que una de las diferencias que esto hay que fijarse es que ese patrón es asimétrico, es decir, no es exactamente igual en ambos lados y además se continúa
sobre las costuras. Esto es también hace que sea un importante. homongi, porque hay otros diseños que tú tienes en un trozo, ¿no? En un lado de la costura un diseño, en otro lado tienes otro diseño. Cuando el dibujo continúa, eso lo hace más formal, ¿no? Wow. Entonces eso sería el homongi. El tsukesage que tú decías, ¿no? Que va perdiendo importancia por la ascensión del hiromuji, pues también es de mangas con poca caída, también se puede encontrar con cualquier tipo de color, normalmente también de seda, etcétera, etcétera. Pero bueno, surgió en la década de 1930 como una evolución más barata y menos quizás extravagante que el homongi, de nuevo, porque ya en 1930, ¿no? La seda estaba muy cara, además, el Claro, ya homongi hemos es un dicho, poco ¿no? Había exagerado. restricciones. Pues eso, pues vamos a poner, ¿no? Se puso de moda un kimono que era un poco más barato. Entonces el tsukesage es semiformal, ¿no? Se puede llevar en un banquete de bodas, en fiestas formales e informales, cenas, ceremonias de graduación, etcétera. Pero, por ejemplo, para una comida sería demasiado formal, ¿no? ¿Somos capaces de distinguir entre un tsukesage y un homongi? Es muy complicado porque por la evolución de ambos tipos de kimono y que se usan en situaciones muy, muy parecidas, cuesta mucho. Porque entiendo que el tsukesage también tiene diseños, ¿no? Los patrones estos teñidos, tanto en la parte baja como en ya la zona de las mangas y la espalda que decías hasta los hombros, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, son parecidos, son iguales. Claro, la diferencia es que el tsukesage, los dibujos que hay en cada segmento de tela son independientes, no se continúan sobre las costuras. Y esto hace que sea mucho más fácil dibujar estos patrones sobre la tela. Y claro, no tienes que tener ese cuidado absoluto para que el dibujo tenga continuidad cuando luego se vayan a coser esas partes del kimono. Y al ser mucho más sencillo, esto lo hace mucho más barato también. Ahí he visto algunos kimonos que son como casi mezcla entre tsukesage y homongi, porque los patrones, creo que era de la parte baja, sí que se continuaban al estilo homongi, pero luego los patrones en las mangas eran sí independientes. Que eran independientes. Exacto, este es sería el homongi tsukesage, ¿no? Sería que dice, vaya lío, tela. Pero sí, al final el hiromuji, ¿no? Pues va ganando terreno por eso, porque al no llevar patrones también es mucho más entre comillas, sencillo, ¿no? Mucho más sencillo, sí, ¿no? No tienes que tener un artesano que está dibujando y que está teniendo cuidado de que ese diseño se continúe sobre las costuras, que es una de las cosas más complicadas que hay. Hemos hablado de esas madres, de las novias, en las bodas, las amigas, las pobres amigas solteras de las novias. ¿Qué pasa con la novia? Pues la novia lleva un kimono también de boda que se llama el shiromuku, que sería una traducción literal, sería blanco puro. Blanco puro, purísimo. Es curioso, ¿no? Como la novia también va de blanco, ¿sí? Como en Occidente. Sí. Que en realidad es un uchikake de color blanco, con el dobladillo acolchado. El uchikake es como esta chaqueta casi que hacia vistes acolchadita, encima, que vistes por encima, ¿no? Que no va cerrada. Sí, ¿no? sí. Y el uso del color blanco en este caso simboliza los rayos del sol y a Amaterasu, la diosa del sol, que bueno, ya contamos en el último Japonesamente de la tercera temporada, que era la diosa principal del panteón sintoísta japonés. Recordad que cuando la diosa, ¿no?, se esconde en esa cueva, desaparece, claro, la luz, ¿no? Desaparece el sol de la tierra, y por eso el resto de dioses tienen que hacer ahí un montón de trampas para hacerla salir de esa cueva para que volviera la luz, ¿no?, a la tierra. De ahí, al final, mira, bonito esto del color blanco del shiromuku, oye. Además, ¿no? Pero yo he de decir una cosa, perdona, no sé si la estampa, cuando justamente estás en el santuario Meiji y ves esa procesión, esa boda, lo que más te llama la atención, el kimono es precioso, el kimono blanco es una maravilla, se ve muy pesado, se ve un pedazo de kimono. Porque lleva unos bordados preciosos. Es precioso, pero a mí me sorprende mucho el huevo que llevan en la cabeza, Luis. Bueno, llevan, ¿no? Es que el atuendo nupcial de la novia se completa con una capucha blanca que se llama wataboshi. Bueno, yo lo llamo huevo. Sí, que tiene un significado parecido al velo en las bodas occidentales. Y la capucha esta solo se viste cuando la novia lleva este shiromuku y al aire libre, además, ¿vale? Y además, la novia lleva el tsunokakushi en la cabeza, que es para esconder los cuernos, ¿no? Bueno, es el ya significado estamos. Y representa la amabilidad y obediencia de la novia al novio. Entonces, según la tradición, los cuernos le crecían a la mujer cuando se volvía celosa y se convertía en un demonio, en un oni.
O sea, no son los cuernos que tenemos, que pensamos Sí, pero vamos, en la tradición occidental, ¿no? No, de pero infidelidad. son casi peores, Sí, también ¿no? te lo Es digo. como te vuelves un demonio, ¿no? Un ogro. Ese machismo que hay o esa manera de siempre menospreciar a las mujeres que hay en tantos cuentos y tantas leyendas y tantas historias Ahora la que te tradicionales metes en- japonesas. Me meto en el charco, pero de cabeza directamente. Así que nada, la novia va todo el rato, toda la ceremonia con No. kimono blanco. No, porque luego durante lo que es el banquete y demás, la novia usa un uchikake, ¿no? Que Que en es- realidad es que ese es una maravilla, kimono ¿eh? abierto, que es generalmente de color rojo y con un Sí. brocado de seda con motivos dibujados súper bonitos que se viste por encima del kimono blanco. Es una barbaridad de Y entonces bonito. ya no lleva ni los cuernos, No, el ni la huevo ya capucha, está, ni el la huevo ya capucha está. Vale. Venga, a ver si nos da tiempo. Yo creo que sí. Podemos acabar, ¿no? Dentro de poquito, nos queda poco. Hemos ido viendo kimonos más o menos formales, hemos visto ese homongi más versátil, el oromuji, vale. ¿Algún kimono un poquito más informal? Pues por ejemplo el common, Vale. ¿no? Que no es que venga de common en inglés, ¿no? De común. De común. Pero es un kimono generalmente informal que suele tener un pequeño patrón que Bueno. se repite por todo el kimono. Ko es pequeño y el mon sería el dibujito, ¿no? Patrón. Exactamente, Sí, ¿no? sí, esto, sí. esto es. Entonces, este kimono, el common, ¿no? Escrito con K, se puede vestir para el día a día. O si vas con un obi bonito, pues para ir a comer o lo que sea. Y lo llevan tanto Esto que mujeres te quieres casadas. arreglar un poquito, pero no Totalmente, pasártela. lo llevan mujeres tanto casadas como solteras, ¿no? La única diferencia sería la longitud de la caída de las mangas y bueno, pues el resto de los accesorios pues irían acompañando al tipo de common que hay por cierto, Laura, un tipo especial de kimono common que es el Edo common. ¿O Edo que- como la antigua Claro, Tokio? claro, porque se caracteriza por pequeños puntos de color que están organizados formando diseños más grandes, ¿no? Ah, O sea, qué bonito. si tú lo ves de lejos, casi parece un hiromuji, ¿no? Porque, Ajá. claro, de lejos esos patrones que llevan casi desaparecen a la vista, ¿no? Entonces parece un kimono de color sólido. Pero cuando te acercas, ¿no? Ves todos estos pequeños patrones y la técnica de teñido de este kimono, del Edo Common, se originó entre los samuráis del periodo Edo. ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. Formalidad, ¿dónde estamos? ¿Es más formal, es menos formal que el hiromuji o cómo? Pues es como un hiromuji. Y si le pones un blasón, por ejemplo, pues hoy en día podrías usarlo como un kimono de visita, ¿no? Y sería equivalente pues a un tsukesage o incluso a un homongi, que ya hemos dicho que ya cada vez se va usando un poquito menos. Vale. Y antes has hablado del yukata. Has dicho, ¿no? Un kimono así de verano, has mencionado de algodón. Yo creo que el yukata es el kimono que muchos japonistas pues van a poder probar y van a poder ponerse en un viaje a Japón. Sí, en realidad no es exactamente un kimono como tal, ¿no? Porque es una prenda sin forro que se hace de algodón o fibras vegetales y se utiliza cuando hace más calor, ¿no? Pero bueno, también hay kimonos que llevan tejidos sin forro y muy vaporosos que sí que se usan en verano. El yukata realmente significa ropa de baño. Exactamente, es lo que iba a decir y de hecho es un poco en los ryokan, os lo vais a encontrar como si fuera un pijama, pero también para ir a los baños termales. Nosotros siempre recomendamos, si vais a ir al onsen, poneos el yukata, porque luego tras salir del onsen, que tenéis la piel así toda calentita y Exacto, demás, ponerte unos pantalones vaqueros es terrible. te mueres, es que terrible. no entras ahí No en entras. tu ropa, es horrible. En cambio te pones el yukata Y es y fantástico. vas... Pero de hecho, claro, es que originalmente era una prenda, originalmente sí que llevaba forro, que vestían los nobles japoneses en la corte cuando tomaban un baño, ¿no? Ah, Entonces, al fíjate. acabar, precisamente, uy, qué cómodo, ¿no? Es esto del yukata. Luego lo empezaron a usar los samuráis y luego el resto de la población, ¿no? Como muchas cosas en Japón, primero empieza la corte y luego Y va va yendo, bajando, va va yendo hacia bajando. abajo hasta que todo el mundo lo hace, ¿no? Evidentemente hoy pues ya se usa para muchas más ocasiones que solamente al salir del baño, ¿no? Por cierto, déjame hacer un comentario Dime. muy absurdo, pero hablando justamente del uso del yukata para al salir del baño con ropa interior.
que Claro. os veo, que a veces hay ahí dudas. Cuando vais al onsen... Sobre todo cuando no estás muy acostumbrado a llevarlo, que te lo vas a atar de una manera que queda un poco abierto, ¿no? Puedes hacer que se vea de todo. Bueno, el elefante. Con lo cual, ropa interior. Ropa interior siempre. Se lleva con ropa interior. Hasta si solo vais al onsen y luego volvéis a vuestra habitación con ropa interior. ¿Eh? Y ya luego, evidentemente, tenemos esos yucatas que se usan y lo vais a ver mucho si viajáis a Japón en verano. Sí que se ve bastante más que el kimono, de todos estos otros tipos de kimono que hemos mencionado, que son los yukata para los festivales de verano, por ejemplo. Por ejemplo, Y exactamente. ahí, evidentemente, todos van con ropa interior. ¿Vale? Ahí sí que no Evidentemente. creo que no hay duda. Sí que he visto muchas dudas a veces cuando la gente va al onsen, que Sí. dice, pero esto entonces, ¿cómo va? Pues te pones Totalmente. tu ropa interior, te pones el yukata, te vas al onsen. Y te se lo nota que el quitas. yukata es mucho más informal porque también se viste con obi, ¿no? Que es este cinturón que ayuda a mantenerlo un poco cerrado a la Atado, altura de la cintura, sí. que en el caso del obi es un... En el caso del yukata es un obi de estilo hanjaba, no hemos hablado todavía de los obis, pero, Ya hablaremos. pero es un obi de la mitad de anchura que un obi normal, ¿no? Es decir, Más es mucho fácil. más fácil que una persona sola se lo pueda atar sin tanto problema, porque claro, también es un arte el hacer nudos de obi. De hecho, ya hablaremos, porque hoy no, es imposible, no nos da tiempo, pero creo que a lo mejor dentro de unas semanas podríamos hacer un episodio específico del obi, accesorios del kimono y demás. Pero claro, lo bueno de los yukata en la actualidad es que en muchos casos te venden ya no solo para turistas, para los propios Exacto. japoneses, las propias japonesas que en muchos casos no saben hacerse bien el lacito del obi o se estresan hacerlo, o hay gente que no puede, ¿no? Físicamente le cuesta. Venden ya los obis preatados. Yo tengo uno, de hecho, aquí en casa y es maravilloso porque el lacito ya está y Ya tiene está hecho, como exacto. un par de alambres, por decirlo de una manera, que bajan hacia abajo y se quedan escondidos debajo de lo que es la parte horizontal del obi y ya tienes el Y lacito ya lo tienes, hecho. es que eso es muy cómodo. Así que si vais a Japón en verano, queréis participar de esos matsuri, de esos festivales japoneses y vestir vuestro yukata, que nosotros es una experiencia que siempre recomendamos, La verdad es que sí. tenéis packs de yukata que se venden van con el bolsito, van con los zapatos, todo, por relativamente poco dinero, es una prenda relativamente barata. Y si no os veis capaces, porque ahora en YouTube tenemos un montón de tutoriales de hacer estos lazos sin ningún tipo de problema, pero si no os veis con ganas o dices es que me voy a estresar, voy a acabar sudada, ¿no? Pues oye, os compráis estos packs, que ya os digo, no es solo para turistas extranjeros, No, sino que ni son mucho menos. los Ellas también lo propios usan, japoneses claro. los que también lo usan. Y oye, vais al matsuri, ir al matsuri con el yukata, comprarte unos takoyakis, ver unos fuegos artificiales, es 100% verano japonés, Luis. Totalmente, pero Laura, te estás enrollando un poco. Perdón. Porque yo creo que para acabar podríamos a lo mejor hacer un poco resumen de qué ocasiones vestir cada kimono. Vale, venga, a ¿no? ver. Porque al final es eso, ¿no? Hemos dicho, hay una serie de eventos o situaciones vitales en las que se suele vestir a la manera tradicional y que son al final pues la excusa para mostrar pues las inversiones que has hecho en El armario que tienes, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, la primera de las ocasiones es cuando nace un niño y se le lleva al santuario sintoísta para pedir que tenga una vida larga y próspera. Es verdad que cada vez yo veo menos gente que viste kimono para estas ocasiones y a veces van con ropa occidental. A veces ¿no? sí. Pero bueno, vale. Pero vale, a veces ¿qué más? se le viste al niño, ¿no? Pues con una especie de kimono, no es un kimono de verdad porque es muy pequeño, pero sí con algo más o menos parecido con símbolos propicios, ¿no? ¿Y Por qué ejemplo, ropa nos ponemos para esta ocasión? pues entonces? hombre, la madre del pequeño llevaría un kuro tomesode, ¿no? Wow. Este tomesode formal, porque claro, es un momento muy, Vale. muy importante. Hablando de niños, lo hemos mencionado al inicio, la festividad del Shichigo-san. Eso es. Sabéis, normalmente 15 de noviembre, aunque se empieza a celebrar 2-3 semanas antes, vamos, ¿no? Con los niños que cumplen 3 o 7 años y las niñas que cumplen 3 o 5 años, vamos al santuario a pedir que sigan creciendo sanos y fuertes y Exacto. con Y entonces prosperidad. los kimonos son de colores alegres, de estilo tradicional, con mangas largas, sobre todo las niñas, ¿no? Porque es eso, es como un
furisode, ¿no? Así en pequeñito. Sí, me hace mucha gracia las niñas. Además, muy monas. Son muy graciosas porque es eso, lo que decíamos, van corriendo y van moviendo, van ¿no? aleteando las mangas, están muy bonitas. Luego también decíamos, ¿no? Cuando se cumplen 20 años, bueno, 18 ahora, ¿no? Que es sí, ha cambiado. Que ha cambiado porque que es ahí la tenemos rollos porque hay gente de 20 años que lo sigue queriendo celebrar a los 20 a años. Los 20, ¿no? exacto, ¿no? Que es el paso a la edad adulta o Seijin no Hi, que tiene lugar cada año a principios de enero. El segundo lunes, ¿no me parece, si sí. no me equivoco? Entonces se visten kimonos de tipo furisode, porque a esas edades todavía, ¿no? 18, 20 años todavía se es adulto, pero claro, pero eres jovencito, joven. ¿no? Y no casado, con lo cual furisode. Y luego, claro, tenemos, entiendo, funerales, bodas, lo hemos estado mencionando, básicamente, fiestas. En el resto de situaciones más o menos festivas y formales que hay en la vida de cada persona, ¿no? Como pueden ser eso, fiestas o funerales, bodas, cosas muy importantes, se suele vestir kimono, ¿no? Se suele. Luego depende de cada uno, bueno, pues que vaya a veces con un como vestido quiera, de ¿no? noche o con un traje de, ¿no? Pues con pajarita o lo que sea en el caso de los hombres, ¿no? Pero al final, por ejemplo, en una boda, ¿no? Hemos dicho, las mujeres casadas irían con un kurotomesode, ese tomesode de color negro, y las solteras irían con un furisode. ¿Vale? Si vas a una fiesta, pues una mujer casada, ¿no? Que es algo más semiformal, ¿sí? No es tan formal como una boda, una mujer casada, pues inicialmente a lo mejor pensaría en un homongi. Y una mujer soltera, pues puede llevar o bien el furisode o bien también el homongi. Ceremonias de graduación, por ejemplo, que en Japón son toda una... Bueno, las ceremonias de graduación son muy importantes. Entonces, entiendo que es formal, pero no tan formal exactamente. Tampoco. Entonces aquí es bastante típico llevar un tsukesage o sobre todo hoy en día pues un hiromuji con un blasón. Por ejemplo. Lo has acertado. Ceremonias del té. Pues en una ceremonia del té puedes llevar un kimono de tipo common o un hiromuji con un blasón o también un tsukesage. Vale, o sea, bastante variedad. Sí. Y si voy por la calle, no sé, quiero salir y me quiero poner un kimono. Pues al final cualquier kimono sería válido excepto los de etiqueta. Es decir, simplemente para salir a pasear o para... Sí. ¿no? Pues no te vas a poner nunca un tomesode o un kurotomesode o un hirotomesode. A ver, ¿no? también es verdad que decimos nunca, pero imaginaros que yo quiero hacerme una sesión de fotos bajo los cerezos en flor. Pues a lo mejor sí que me apetece ponerme el tomesode porque es un kimono muy bonito. ¿No se vería bien? No. Ay, a mí estas cosas, ¿veis? No, a mí no se estas vería, cosas me se vería bien. un poco. Normalmente para ir por la calle, de hecho, lo más normal sería usar un common. Vale, bueno, porque es eso, es el común. Es el Exacto. común. Funerales, hemos dicho kurotomesode. Exacto, kurotomesode, pero totalmente blasones, negro, con 5 blasones y con todo lo demás negro, ¿no? Pues que es el mofuku, sería un poco... Y entiendo que el luto, el mismo kurotomesode. Sí, ¿no? lo que pasa es que normalmente, bueno, a veces para el luto lo que sería el... Ay, ¿cuál has dicho el obiage antes? o el obijime, que son algunos... ¿Sí? Algunos accesorios que se visten sobre el obi, ¿no? Como esta faja que se lleva en el centro, pueden llevar algunos aspectos en blanco, ¿no? Pero en general, pues va a ser todo negro, tanto el obi como los accesorios, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, este hiromuji negro, con accesorios negros, es el que se utiliza para funerales. Entonces, yo creo que con esto más o menos hemos hecho un repaso a los diferentes tipos de kimono que hay y en qué ocasiones se visten. Nos queda montón de cosas que decir hablar de kimono. de tejido, nos quedaría hablar de los accesorios, empezando por el obi, que es una parte esencial para vestir el kimono. Nos faltaría, bueno, todo el resto de accesorios. Podríamos hasta hablar un poquito de esas maikos y esas geishas, lo hemos mencionado aquí por encima, pero un poquito, ¿no? Podríamos hablar también de la modernización del kimono, que lo hemos mencionado un poquito al inicio, pero podríamos hablar más de ello. Así que yo creo que nos queda para otro episodio. Yo creo que es que en este episodio, o sea, si los japonistas a veces cuando hablamos de destinos, ¿no? Ya les decimos que tomen lápiz y papel, el que quiera saber un poco más de kimono ahora se estará volviendo loco apuntando nombres, que al final todos son más o menos parecidos, ¿no? Espérate, porque si sode, que lleva mangas... Todo sode, hombre. El gi, ¿no? Como el homongi, sí. pues que es también, ¿no? De ropa y demás. Sí, de llevar, claro. Claro, de llevar, pero claro, al final son muchos términos que posiblemente mucha gente no haya escuchado. Bueno, antes. yo creo que dentro de unas semanas seguimos con... Y hacemos un examen, ¿no? Sí, y bueno, podríamos hacer el repasito, entonces vamos dejando silencios. A ver, ¿cuál es el kimono más formal?
Dejamos un silencio para que la gente Bueno, conteste puede y estar luego bien. le damos la respuesta y luego que la gente nos diga cuántos ha acertado. Así que os toca estudiar para dentro de unas semanas que volvemos. No sé yo, Laura, si les pides a los japonistas que estudien, igual Es que yo ya dejan estoy- de escucharnos. Estoy en modo profesora, ya como yo he empezado las clases, estoy en modo profesora y ya toca estudiar, toca repasar, llevarlo al día. Toca todo. repasar. Sí, señora. Bueno, pues seguiremos hablando del kimono en unas semanas. Mátane. ¡Mátane!